Hablábamos de las elecciones en Europa y de los partidos de ultraderecha que remecieron a los poderes tradicionales en la Unión Europea con grandes avances en el Parlamento Europeo y también asestaron una derrota especialmente humillante al presidente de Francia, Emmanuel Macron, que convocó rápidamente a elecciones legislativas anticipadas. Algunos conteos continuaban justamente en este día lunes, aunque el resultado mostraba un claro giro a la derecha en la composición de la Cámara Europea de 27 naciones. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, consiguió más del doble de escaños de los que tenía antes de la Asamblea Europea. Y aunque sus candidatos se vieron envueltos en un escándalo, el partido de extrema derecha Alternativa por Alemania consiguió suficientes eurodiputados como para sobrepasar a la socialdemócrata del canciller alemán Olaf Scholz. Hay que destacar también que al percibir una amenaza desde la ultraderecha, los democristianos liderados por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya habían mirado hacia la derecha en asuntos migratorios y climáticos antes de estos comicios. Hay que destacar que también se vieron recompensados al mantenerse como el grupo más grande con diferencias en el Parlamento Europeo de 720 puestos, lo que en la práctica les daba el control sobre los crecientes poderes de la Cámara Legislativa. Hay que decir también que por el auge de los partidos nacionalistas y populistas en toda Europa, haría mucho más difícil para la Asamblea aprobar leyes en cuestiones como, por ejemplo, cambio climático o política agraria durante los próximos 5 años. Vamos a ver cómo sigue estas noticias verdaderamente importantes que han sido estos resultados de las elecciones europeas, en donde, por ejemplo, el gran golpe lo ha recibido el presidente de Francia, que rápidamente convocó a elecciones legislativas anticipadas. Y continuando con un poco más sobre estas elecciones generales en Europa que realmente son importantes para el mundo, las formaciones ultraderechistas, como decía Augusto, ganaron terreno este domingo 9 de junio en las elecciones al Parlamento Europeo con un avance destacado en Países Bajos, Austria, Alemania y Francia, así como en Bélgica, donde el primer ministro Alexandre Delcros anunció su dimisión tras el gran golpe electoral. Los resultados provisionales, que confirmaron un triunfo del centroderechista Partido Popular Europeo, representaron especialmente un duro revés para el gobierno de Emmanuel Macron, quien convocó elecciones legislativas adelantadas luego de que la agrupación nacional de Marine Le Pen arrasara en los comicios. Los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo muestran ahora una Europa más inclinada a la derecha, aunque con un centro que se mantiene y está dispuesto a impulsar una fuerza proeuropea para los próximos 5 años. A continuación te contamos las 5 claves del impacto del resultado de estos comicios, uno de los mayores ejercicios democráticos del mundo. En primer lugar, el avance de la ultraderecha, Meloni, Vox y Le Pen. Los datos presentados este domingo muestran que la ultraderecha aumentará su representación en la Eurocámara con una ganancia de 9 escaños hasta los 58 para el grupo de Identidad y Democracia, donde se enmarca la agrupación nacional francesa de Marine Le Pen. El avance de los conservadores y reformistas es menor, aunque sumaron 2 escaños hasta los 72. Otro punto clave es que Francia, Macron convoca elecciones tras la derrota ante Le Pen. No podría seguir al término de esta jornada mirando hacia otro lado. Decidí devolver la palabra de nuestro futuro parlamentario a través del voto, sostuvo el presidente francés Emmanuel Macron en una alocución televisada este domingo 9 de junio en la que anunció la disolución de la Asamblea Nacional, cuando los sondeos a pie de urna daban algo del más del 30% de la lista de Le Pen, la mitad que a la de Macron, un 15%, y seguida muy de cerca por el Partido Socialista con un 14%. Otro punto clave es el ganador PPE de von der Leyen, apuesta por una coalición proeuropea. Los 191 escaños que logra el Partido Popular Europeo lo ubican nuevamente como una primera fuerza
en la futura Eurocámara, tras los buenos resultados en países como España o Alemania y con 3 escaños más que en la actual legislatura. Cuarto punto clave, Alemania, ganancia ultraderechista y palo realmente fuerte para Scholz. En Alemania la coalición del canciller Olaf Scholz sufrió también un duro revés con uno de los peores resultados para el Partido Socialdemócrata, mientras que la ultraderechista se convirtió en la segunda fuerza. Y por último, otro punto importante es que Bélgica también tuvo un triunfo ultraderechista y dimisión del primer ministro. Tras las elecciones federales y regionales y europeas de este domingo, en Bélgica, el primer ministro Alexandre Delcros del Partido Liberal Flamenco Open anunció su renuncia. Todo esto ha sucedido este domingo 9 de junio en lo que fueron las elecciones europeas y nosotros te contamos los 5 puntos claves sobre el impacto de estos resultados.